En la pasada sesión apreciamos cómo los freudomarxistas y los surrealistas, durante los años 1920 y 1930, se nutrieron simultáneamente de las tradiciones marxista y freudiana para cuestionar la psicología de su tiempo. Les recuerdo que este cuestionamiento dio lugar a una elaborada propuesta de psicología crítica en Wilhelm Reich, quien fue, además, el más famoso y polémico de los freudomarxistas. Reich no solo impugnó las diversas corrientes psicológicas desde la trinchera psicoanalítica, sino que se volvió críticamente hacia el propio psicoanálisis y le criticó su disolución en el resto de la psicología, su psicologización, como diríamos ahora, así como su aburguesamiento correlativo de esta psicologización. Aunque Reich fuera el freudomarxista que llegó más lejos en su elaboración de una psicología crítica, desgraciadamente se mantuvo atrapado en una perspectiva dualista basada en una tajante separación entre lo psíquico individual y todo lo demás que se asocia con el ambiente. Ese dualismo típicamente psicológico, así como profundamente incompatible con el marxismo, limitó y comprometió el cuestionamiento reichiano de la psicología. Mientras que Luria y los surrealistas rechazaban el fundamento epistémico dualista del saber psicológico, Reich lo asumía y así terminaba reproduciendo la misma psicología que estaba criticando. El dualismo reichiano reaparece entre los años 1930 y 1960 en Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm y Herbert Marcuse, los cuatro mayores exponentes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, entre estos frankfurtianos, el dualismo se adopta generalmente de un modo crítico, desnaturalizado e historizado. No solo se reconoce que el fundamento dualista de la psicología es una creación histórica, sino que se critica su carácter ideológico engañoso y mistificador. En esto, los frankfurtianos son consecuentes con el marxismo y además coinciden con Luria, con los surrealistas y en parte con Bernfeld. La diferencia con respecto a estos autores es que los frankfurtianos no pretenden superar el dualismo, pues comprenden que la superación debe ser práctica, histórica, social y política, mientras que ellos asumen que hacen un trabajo puramente teórico, filosófico. Mientras no hayamos superado social y políticamente el dualismo constitutivo de lo psicológico, lo mejor que podemos hacer es asumirlo críticamente y abordarlo reflexivamente. Es lo que harán los frankfurtianos. El dualismo, de hecho, será expresión de aquella negatividad que encuadra dos de las principales obras de la Escuela de Frankfurt, Razón y Revolución, de Marcuse, y La dialéctica negativa, de Adorno. En ambas obras, una de las formas fundamentales de la negatividad es la que estriba en la contradicción dualista histórica entre el mundo individual interno, el mismo espacio de la psicología, y el mundo externo, social y cultural. Esta contradicción debería desaparecer, y al desaparecer haría desaparecer a la psicología y al psicoanálisis. Sin embargo, mientras no desaparezca, tenemos por un lado la esfera psíquica de la que se ocupa el psicoanálisis y por otro lado la esfera histórica de la que se ocupa la ciencia marxista. Las dos esferas psíquica e histórica exigen entonces estudios diferenciados y complementarios, como lo plantea Horkheimer en Historia y Psicología, uno de los textos programáticos y fundadores de la Escuela de Frankfurt del año de 1932. Ya en ese año se ve de manera clara cómo es que los frankfurtianos utilizarán separadamente el marxismo y el psicoanálisis en las siguientes décadas. La separación, insisto, es para ellos criticable, pero también inevitable, pues corresponde a la enajenación propia del individuo en las sociedades avanzadas. Esta enajenación o alienación es la que explica la importancia de la psicología como ciencia del individuo aislado, confinado en su interior, disociado con respecto a la sociedad, es decir, un individuo alienado o enajenado, separado con respecto a un mundo que le aparece como ajeno. Tenemos un ejemplo simple y claro de lo que estoy diciendo en un artículo de Adorno acerca de la relación entre sociología y psicología, publicado en 1955. En este pequeño texto nos encontramos con un pasaje demasiado clarividente y esclarecedor que deseo leerles completo. Nos dice Adorno: la separación entre la sociedad y el psiquismo es falsa conciencia.
eterniza categorialmente la escisión entre el sujeto viviente y la objetividad que gobierna a los sujetos, pero que proviene, sin embargo, de ellos. Pero a esta falsa conciencia no se le puede retirar por decreto metodológico el suelo que pisa. Los hombres no consiguen reconocerse a sí mismos en la sociedad, ni ésta tampoco en ellos, porque se encuentran alienados entre ellos y frente al todo. Sus relaciones sociales reificadas, cosificadas, se les presenta necesariamente como un ser en sí. Lo que la ciencia de trabajo dividido proyecta sobre el mundo refleja solamente lo que se consumó en éste. La falsa conciencia tiene razón. La vida interior y la exterior están desgarradas entre ellas. Fin de cita. La vida interior y la vida exterior están desgarradas entre ellas y es por eso que necesitamos de una psicología que es la ciencia de la vida interior. El objeto de la psicología es eso psíquico, interior, que se ha desgarrado del exterior por causa de la alienación del sujeto en el mundo y por causa también de la cosificación del mundo ante el sujeto. Si consiguiéramos superar la alienación y la cosificación, entonces también superaríamos la diferencia entre el mundo interno psíquico y el externo social. Y entonces podríamos dejar atrás la psicología y la sociología como ciencias autónomas. El anhelo de Adorno y de los frankfurtianos es que esto ocurra. Sin embargo, mientras estemos alienados y mientras cosifiquemos el mundo, mientras el mundo externo esté desgarrado del interno, tenemos necesidad de la psicología. La psicología es engañosa porque su objeto, el psiquismo, es algo social. No es algo diferente del exterior, de la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, la psicología engañosa dice la verdad al engañarnos, pues nos muestra cómo el psiquismo, el mundo interior, está desgarrado del exterior del que forma parte. La psicología es la ciencia verdadera de nuestra soledad, de nuestra alienación, de nuestra cosificación del mundo en el que no nos reconocemos. En este sentido, es una ciencia verdadera, pero también es engañosa porque esta soledad, esta alienación y esta cosificación tienen un carácter engañoso, ya que en realidad, por más solos que nos sintamos, somos un producto social. Y por más enajenados que estemos con respecto a la sociedad, ella no es ajena a nosotros, sino que es lo que nosotros somos. Y por más que la cosifiquemos, es algo humano de lo que formamos parte. Así como la psicología es la ciencia de nuestra enajenación correlativa de la cosificación de nuestra sociedad, así también es, para Horkheimer y Adorno, la ciencia de nuestra deshumanización, de nuestra degradación, de nuestra animalización, regresión y destrucción. Esto se observaría en el campo psicoanalítico al igual que en el psicológico. Ambos campos son contrastados por ello con el campo filosófico en la dialéctica de la Ilustración, la obra más célebre de Horkheimer y Adorno, de 1944. Como se sugiere en esta obra, mientras que la filosofía nos exalta como seres trascendentes, racionales, espirituales, claramente diferenciados con respecto a los animales o a los niños, la psicología y el psicoanálisis hacen todo lo contrario. Nos reducen a nuestras necesidades y a nuestros procesos básicos, a nuestra atención y a nuestra memoria, a nuestros instintos o pulsiones, es decir, a aquello que compartimos con los niños y quizás en algunos casos con los animales. Al final, por culpa de la psicología y del psicoanálisis, aparecemos como seres degradados, infantilizados, primitivos, dominados por nuestros movimientos psíquicos, en lugar de aparecer como seres elevados, con facultades racionales y potencias espirituales, tal como aparecíamos en la filosofía. La concepción filosófica del ser humano es halagadora, mientras que la concepción psicológico-psicoanalítica es humillante. Esto quizás debiera preocuparnos, pues la psicología y el psicoanálisis son el espejo en el que nos vemos reflejados en la sociedad contemporánea, tal como la filosofía era el espejo que nos reflejaba en el pasado. Tal vez fuéramos ayer tan sublimes como nos mostrábamos en el reflejo filosófico. Tal vez seamos hoy tan miserables como nos retratan la psicología y el psicoanálisis. Adorno y Horkheimer no creerán exactamente ni lo uno ni lo otro, sino más bien creerán en una división o escisión del sujeto entre lo que esté en juego en cada una de estas representaciones.
La división a la que me refiero interviene en una de las más lúcidas críticas del psicoanálisis que yo conozca. Es una crítica realizada por Adorno en su Mínima Moralia de 1951. Adorno observa que nuestros deseos son la fuerza que tenemos para liberarnos de la opresión por parte de las leyes que nos imponemos o que se nos imponen. Observa también, al mismo tiempo, que estas leyes son también aquello que nos permite liberarnos de los deseos para que no nos dominen y nos esclavicen. El problema es que el psicoanálisis nos hace desconfiar de ambos medios liberadores, tanto de las leyes que nos rigen como de los deseos que nos motivan. Esto puede llevarnos incluso a renunciar a los medios que tenemos para liberarnos. Nuestra libertad misma corre peligro cuando ya no tenemos ni ley ni deseo para defenderla. Aunque Adorno haya llegado tan lejos en su crítica del psicoanálisis, no dejó de recurrir a la teoría freudiana para criticar nuestra cultura y también la psicología como producto cultural. Además, Adorno, al igual que Wilhelm Reich antes que él, cuestiona la psicologización del psicoanálisis. Su cuestionamiento se dirige específicamente a la psicologización que se observa tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto estadounidense, en la ya bien desarrollada psicología del yo y en las corrientes culturalistas emergentes. Este cuestionamiento, que también se encuentra en Marcuse, fue desarrollado por Adorno, por ejemplo, en sus trabajos El psicoanálisis revisado, de 1946, y el ya citado Acerca de la relación entre sociología y psicología, de 1955. En sus textos, Adorno criticó a autores como Anna Freud, Karen Horney y Erich Fromm. La crítica de Fromm puede sorprender porque se trata de un autor asociado con la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, cuando es criticado por Adorno, Fromm ya se ha distanciado con respecto a los frankfurtianos y se ha asociado con la escuela culturalista. Luego, como sabemos, desarrollará su gran doctrina humanista normativa por la que se le conoce actualmente. Por más criticable que pueda ser el enfoque frommiano a los ojos de Adorno y Marcuse, no deja de comportar un potente elemento de crítica dirigido hacia el psicoanálisis y hacia la psicología en su conjunto. Fromm criticó las generalizaciones del psicoanálisis y particularmente su absurda universalización de la familia nuclear europea, burguesa y patriarcal, que estaría en la base de las teorías de la horda primordial y del complejo de Edipo. Esta crítica fue precursora de aproximaciones críticas ulteriores al psicoanálisis, como las del feminismo, que enfatizó también ese vínculo perverso del psicoanálisis con el patriarcado que fue antes denunciado por Fromm. El mismo Fromm también denunció la forma en que el psicoanálisis, a través de sus concepciones teóricas, exageraba orientaciones típicamente burguesas de la personalidad, como la autoridad represiva, la verticalidad, la posesividad y la competitividad expresada en la rivalidad edípica. Por más que haya criticado al psicoanálisis, Fromm se consideró siempre un heredero de Freud y no apuntó hacia el psicoanálisis críticas tan despiadadas como las que dirigió hacia la psicología. En su psicoanálisis de la sociedad contemporánea de 1955, por ejemplo, Fromm acusó a los psicólogos de ser, lo cito, unos especialistas de la manipulación, unos profesionales dedicados a aceitar a las personas. Los acusó de ser portavoces de la nueva personalidad enajenada y ser sacerdotes de la nueva religión de la diversión, del consumo y de la despersonalización. Fin de cita. Esas críticas de Fromm a la psicología están muy cerca de las de Marcuse, quien, sin embargo, mantenía una posición crítica y distante con respecto a la propuesta frommiana. En su clásico El hombre unidimensional, de 1964, Marcuse criticó a la psicología, vinculándola con su genial concepto de la satisfacción represiva, con el que describe aquellos placeres con los que se nos reprimen las sociedades actuales, aparentemente muy libres y satisfactorias, sí, pero ejerciendo la represión a través de su libertad y de las satisfacciones que proporcionan a los sujetos. Una de estas satisfacciones represivas sería la psicología. Ella pretendería satisfacernos y liberarnos, y sí que lo haría, pero reprimiéndonos, imponiéndonos sus modelos represivos de subjetividad libre y satisfecha. Esta idea es también aplicable al psicoanálisis y nos permite problematizar la idea tan ingenua de que un buen análisis libera nuestra sexualidad. Puede liberarla, en efecto, pero de modo represivo.
represivo, trivializando y así contrayendo la sexualidad, satisfaciéndola con tal facilidad que se debilita la sublimación, se mutila el sentimiento, se reduce la esfera del deseo y de la fantasía y se neutralizan las tensiones y conflictos de la vida amorosa. Una crítica más directa de Marcuse a Freud es la que encontramos en Eros y Civilización, de 1955. Esta crítica es también, curiosamente, muy próxima a la de Fromm. Al igual que Fromm, Marcuse problematiza las generalizaciones ahistóricas de Freud y de algún modo relativiza, particulariza e historiza sus nociones de represión y del principio de realidad. Estas dos nociones tienen un aspecto constante universal que las vuelve indisociables de la cultura humana, desde luego, pero tienen también otro aspecto variable particular que es relativo a cada cultura y que obedece a una lógica de dominación social. Además de la represión básica, universalmente necesaria para la cultura, hay una represión excedente que sirve para fines de dominación. Al mismo tiempo, además del principio de realidad que nos permite relacionarnos con la realidad objetiva como tal, hay un principio de actuación que nos sirve para actuar en el escenario del sistema de dominación en el que nos encontramos. Estas dos distinciones son fundamentales y uno solo puede lamentar que no sean consideradas constantemente en el campo psicoanalítico. Aunque se permitiera cuestionar discreta y respetuosamente al psicoanálisis, Marcuse fue un profundo admirador y seguidor de Freud. Lo fue aún más que Adorno y Fromm, o al menos de modo aún más apasionado. Una de las razones de su adhesión al psicoanálisis tiene que ver con su obsolescencia. Que el psicoanálisis sea demasiado viejo, anticuado, anacrónico, obsoleto, es una idea estúpida que ya se escuchaba desde los tiempos de Marcuse. Él la toma en serio y nos dice que sí, quizás sí, que el psicoanálisis tal vez sea obsoleto, pero que su obsolescencia no tendría que ser una razón para desdeñarlo. Todo lo contrario. Esta obsolescencia nos ayuda a ser cautos y tomar cierta distancia con respecto a esos espejismos de la actualidad, de la moda y de las innovaciones hacia las que siempre anda corriendo la psicología. Además, esos espejismos se sostienen en el sentido común, es decir, en su ideología dominante contra la que nos protege el viejo Freud. La obsolescencia del psicoanálisis puede servirnos para sortear las trampas ideológicas de nuestra época. Puede servirnos también para añorar otras formas de subjetividad menos simplificadas que las de nuestra época, así como para apreciar las formas vigentes de simplificación, banalización y contracción de la subjetividad. Vislumbramos aquí la crítica de Marcuse a la cultura de las sociedades capitalistas avanzadas. Esta crítica cultural será clave en su pensamiento y le convertirá en un referente clave del movimiento del 68, así como de la corriente radical de la psicología crítica, de la que hablaremos la próxima sesión.